Padre, un gusto que nos haya recibido, le agradecemos el tiempo y el espacio sobre todo. ¿Nos ayudará presentándonos un poquito? ¿Quién es usted? El Padre Carlos aquí de Tijuana. Platíquenos un poquito de usted. Bueno, soy Padre Carlos Poma Nostroza, nací en Perú. Mi primera parte de formación sacerdotal, seminario lo hice allá en Perú, al norte de Lima. Y la otra mitad ya lo hice aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana llegué en el año 1990, el 30 de agosto, fiesta de Santa Rosa de Lima, mi patrona y paisana a la vez, ¿no? Y desde entonces pues he estado en muchas parroquias aquí en Tijuana, al sur de aquí del estado también. Me ha tocado trabajar en muchos lugares, ¿no? Y del cual pues ya tengo 35 años aquí en Tijuana. ¿Qué lo trajo a este estado tan bonito, tan noble, pero también de alguna manera conflictivo en muchos sentidos, como lo es Baja California, puntualmente la ciudad de Tijuana? Es algo especial, muy especial mi decisión, muy anecdótica a la vez, ¿no? Cuando antiguamente, hace más de 30 años, 35 años, no había internet, no había teléfonos móviles, no había redes sociales. Entonces vi un documental de la Madre Teresa de Calcuta que decía sus casas, las casas más pobres entre todos los pobres. Entonces ahí salió una ciudad llamada Tijuana. Okay. La gente vivía alrededor de un río y muy pobre, los techos eran de cartón, las casas eran de cartón. Entonces me impresionó mucho esa parte de Tijuana y dije, algún día quisiera ser misionero. Siempre quise ser misionero, desde niño incluso, okay, ¿no? Y entonces dije, quisiera ir algún día de misión a Tijuana. Y así pasó el tiempo, me metí a estudiar el seminario. Y un amigo sacerdote de aquí de Tijuana, el padre Juan Tasto, es el que me invita para ser parte de un proyecto de fundar la congregación Misioneros de la Cruz aquí en Tijuana. Y entonces me habla y dice, queremos fundar la comunidad en Tijuana. Entonces, Tijuana, me sobresaltó ese nombre porque quedó muy grabado. El documental. Me gusta la idea, dije, ¿no? Entonces, así como decido dejar Perú y venirme con el padre Juan a Tijuana. Cuando yo llego a Tijuana, me había negado la visa para México, por cierto. Entonces dije, bueno, voy a intentar por Estados Unidos. Y por Estados Unidos sí me dieron la visa. Entonces, curiosamente, pues vine a México por Estados Unidos, okay, ¿no? Fue al revés, ¿no? O sea, entonces al revés, que muchos quisieran primero México, luego Estados Unidos. Claro. Entonces, ya estando en Estados Unidos, pues ya tramité mi visa para México. Entonces, porque la idea era seguir estudiando aquí en Tijuana. Y la primera vez que llegué a Tijuana, como digo, vía de San Diego hacia Tijuana, pasamos por el centro, casi por la Avenida Revolución, y entonces le pregunto al padre, oye padre, pues ya tengo ganas de conocer Tijuana, ¿cuándo llegamos? Falta mucho. Y me dice, ¿desde cuándo estamos en Tijuana? No, le digo, no puede ser, no, es que esto no es Tijuana, para mí no es Tijuana, yo estaba ahí confundido. Sí, claro. Y en poco tiempo me mandaron a una parroquia, La Libertad, parte alta. Me encargaron un grupo de jóvenes y me preguntan los muchachos, ¿cómo es que llegó a Tijuana? Les cuento esta anécdota y les digo, yo creo que me mintió la Madre Teresa de Calcuta, exageró demasiado. Vi una Tijuana así muy pobre y todo, dice, quiero ser misionero en Tijuana. Sí. Y entonces, pues la verdad que las casas eran así, así. Y una muchacha ahí se levanta y dice, no te mintió nunca la Madre Teresa. Existieron esas casas. Yo viví ahí, okay, se llamaba Cartolandia, sí, que estaba en la zona de Río. En la canalización. En la canalización, ¿no? Entonces yo viví ahí, no es mentira. ¿En serio? Entonces dije, no, entonces no fui engañado. Hay entonces, muchas Tijuanas dentro de Tijuana, sí, entonces digamos. era de hecho un video antiguo, ¿no? Así, sí, en beta, que ya no existe ese sistema beta. Entonces me llamó la atención y por eso pues llegué aquí a Tijuana y el obispo emérito de Tijuana, Carlos Belauzarán, me dijo, ¿por qué viniste a Tijuana? Es que quise ser misionero, quiero ser misionero. Y entonces me dice, Tijuana es zona de misiones todo el tiempo. Y no se equivocó. Es una misión permanente. Y por eso estoy encantadísimo con Tijuana. Un tiempo estuve en Ensenada, cuando se hizo diócesis. Yo decidí regresar a Tijuana, porque Ensenada está muy bonita, una ciudad sí, muy tranquila y todo. Pero dije, quiero la misión. Tijuana es una misión y volví otra vez a Tijuana por lo mismo, ¿no? Así que aquí ya pasé casi pues los 35 años en Tijuana. Usted es el padre más tijuanense del extranjero, ¿no? Podemos Efectivamente, decir. efectivamente. Durante su paso pues, en su natal Perú, sabemos que el nuevo Papa, el Papa León, estuvo comisionado de ese país. ¿Usted llegó a coincidir con él? ¿Tuvo algún tipo de experiencia con él?
Hablando un poquito en ese sentido. Mira, yo lo conocía a ese tiempo, padre Roberto, ¿no? Así le decíamos en español. Aunque él nació en Chicago, pero toda su vida vivió en Perú. Sí. Igual, yo nací en Perú, pero tengo más años en México que en Perú. Igual, ahora el Papa León XIV. Lo conocí como, era mi formador en el seminario, porque yo hice la primera parte de formación sacerdotal en Perú. Entonces, él fue mi maestro en el seminario. Entonces, aprendí muchas cosas de él. Él era maestro de teología moral. Lo que puedo yo aportar de mi experiencia con él es de que era un hombre de Dios entregado a su ministerio sacerdotal, muy intelectual, maestro de Derecho Canónico. De hecho, él se doctoró con cum laude, que es la máxima calificación en una tesis doctoral. Pero era tan sencillo, tan humilde, y en la cual a veces decía, Padre Roberto, ¿puedo platicar con usted? Cuando muchos, ahora ya como sacerdote, ¿no? Sí, claro. Siempre ponemos pretextos, ¿no? Tengo prisa, luego me busca, me hablas y luego, después. Y uno se queda así, ¿no? Y él nunca decía eso. Claro que sí. Ven, ahorita te escucho, platica. Y platicaba tan a gusto con él. A veces con dudas en referente a la materia, a veces con dudas espirituales también. Tengo dudas con esto, y él siempre tenía una respuesta inspirada por Dios. Un hombre humilde, sencillo. Nunca lo vi usar camisa clerical, como yo estoy ahorita. Él siempre, sacerdote ya, usaba una playerita normal, ¿no? Siempre fue sencillo, siempre fue humilde y disponible, fraterno. O sea, qué cualidades. Por eso cuando lo elige él, la verdad que me emocioné mucho, digo, porque el Espíritu Santo no se equivocó. No se equivocó, así que él sopló donde tenía que soplar. Y me siento feliz por eso, ¿verdad? Y aparte por ser mi paisano, porque Claro. él tiene la naturalización peruana. Así que por ese lado creo yo que el Espíritu Santo lo elige a él porque no por haber nacido en Estados Unidos, sino por ser hispano-latino, igual que el Papa Francisco. Claro. A diferencia del Papa Francisco, él siempre pues estuvo en una jerarquía, ¿no? En lugares como que fue escalando, pero el Papa León XIV no, él siempre fue de perfil bajo, ¿no? A pesar de haber sido superior de los agustinos, provincial, general de los padres agustinos, pero él siempre mantuvo una sencillez, una humildad. Cuando lo hicieron obispo de Chulucanas, de una prelatura, pobre, sencilla, humilde, él ahí estaba, había inundaciones y él ahí se metía en el lodo con ellos, o sea, como obispo. Sí. Luego lo nombran obispo de Chiclayo y lo mismo, no es una gran ciudad, una ciudad pequeña, y donde estaba siempre daba algo que aportar a la iglesia, un hombre de iglesia, ¿no? Por eso el lema de su escudo papal pues dice, en él todos somos uno, ¿verdad? Entonces, él siempre buscó la integridad de la iglesia. Entonces, estoy feliz por eso. Muy orgulloso por él, evidentemente. Es muy curioso cómo usted es el peruano más mexicano, digamos, y él el estadounidense más peruano, ¿no? Así es, Son esas curiosidades. ¿Qué considera usted que son los principales retos que toma ahora en su nueva encomienda el Papa XIV? Es una sociedad muy cambiante, digamos. Estamos en un mundo que entre las tecnologías, las inteligencias, cambia mucho. Día con día es un mundo diferente. Sí, yo creo que aquí vemos una parte muy principal. La iglesia está pasando por una situación de crisis de unidad, ¿no? Porque hay un lado de los conservadores, otro los progresistas, supuestamente, ¿no? Y mientras no estén así ensambladas estas dos líneas, no podrá ser una iglesia, pero por algo le puso su lema, ¿no? Que todos somos uno en Cristo, ¿no? Entonces, esa es lo que él va a buscar, la unidad, ¿no? Entonces, qué mejor manera, porque él estuvo en todo el mundo como del dicasterio de los obispos. Él se movió por todo el planeta prácticamente, ¿no? Él conoce todas las realidades del mundo, entonces, pero sobre todo su principal preocupación es por los más marginados, los más necesitados. Entonces, creo que ahí le va a dar ese empuje diferente, empezar, ¿no? A construir la iglesia desde abajo. Habemos muchas nuevas generaciones, digamos que por estas nuevas noticias estamos, no que conociendo tal vez, pero sí involucrarnos un poquito más directamente, ¿no? En ese sentido, saber, pues, un nuevo papa estadounidense, se saben que las políticas de Estados Unidos, que si Donald Trump, ¿usted considera que esto pudiese llegar a perjudicar un poquito su trabajo como este nuevo trabajo, esta nueva encomienda que le han dado?
Sí, aparte, bueno, él solamente nació en Estados Unidos, ¿no? Pero su corazón, su mente, su pensamiento es latinoamericano. Entonces, no es tanto por haber nacido en Estados Unidos. Yo creo que él va a saber equilibrar las cosas. Incluso nos dimos cuenta en el mensaje que dio en italiano, en latín, lo hizo en español y no en inglés. Entonces ahí ya está marcado ya una cierta línea, ¿no? O sea, yo no soy estadounidense, yo soy latinoamericano, ¿no? Sí. Por eso, con su español marcado el acento peruano incluso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esa es una parte fundamental en él. Es un papa que medita las cosas, no lo dice así nomás, lo piensa mucho y creo yo que va a ser un gran bien a nuestra iglesia. Muy bien, pues, ¿qué podemos tal vez como presagiar, digamos, en su nueva encomienda? ¿Cuáles van a ser, cree ustedes que van a ser sus principales como tareas en el corto plazo, digamos, de aquí en, no sé, unos meses, tal vez el primer año de su mandato, de su gestión, digamos? Yo creo que va a estar siempre buscando la unidad. Okay. La unidad, ¿no? Porque en cada lugar pues hay crisis, por ejemplo, los obispos de Estados Unidos mismos, los obispos de Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que tiene otra tendencia, otra visión de iglesia muy diferente a la nuestra. Entonces, lo que él va a tratar de es equilibrar todo, ¿no? Que la iglesia se sienta y sea una, como el deseo de Jesucristo, ¿no? Que todos sean uno como tú y yo lo somos. ¿Y ese equilibrio cree usted que sea complicado de lograr? Está complicado, difícil, pero no imposible, porque él no va a trabajar solo. Okay. El Espíritu Santo está en la iglesia y sí que el Espíritu Santo es el que va a conducirla, ¿no? Porque usted, como lo mencionaba, todos tenemos una corriente tal vez política y de muchos sentidos, y esto muchas veces nos divide, nos polariza, ¿no? En secciones, en los que son de cierto partido aquí en México, por ejemplo, y cierto otro. Entonces, en ese sentido, ¿sabe? Pues qué tan complicado podría ser que logre una unidad en el que las personas dejen esas diferencias políticas, sociales, económicas tal vez, y se logre pues el propósito que usted piensa o considera que va a buscar. ¿Qué tan complicado sería lograr romper esa barrera, digamos, entre unos y otros? Sí, es complicado, pero no es imposible, como te digo. Va a tratar de equilibrar las cosas, de conciliar mucho. Y aparte, la iglesia es un mundo, porque no nomás la iglesia católica romana, hay varias iglesias católicas de diferentes ritos, ¿no? Así que ahí tiene que tratar, aunque no hay mucho problema con esas de otros ritos que son católicos de otros ritos, ¿no? Por ejemplo, Ciro Malabar es un rito, pero la idea principal es los que estamos dentro de la iglesia católica romana, ¿no? Entonces, sí se tiene que conciliar, ¿no? Porque sí hay ciertos grupitos, algunos todavía que el Vaticano no les ha llegado a muchos sacerdotes, incluso obispos que no les ha llegado todavía el Vaticano II, entonces no han superado esa parte, se han quedado con una iglesia tradicionalista, entonces ahí hay conflictos también, ¿verdad? Entonces, a muchos no les gustó la elección del Papa León XIV porque él es muy centrado, no se ha inclinado ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al conservacionismo, ni tampoco al liberalismo, ¿no? O sea, él está centrado. Pero sin embargo vemos que se inclina un poquito más a la realidad latinoamericana de las grandes mayorías, ¿no? Por ejemplo, decía el segundo papa que usa los mismos zapatos negros, ¿verdad? Ya los mismos las fotos. Antiguamente, pues rompieron un poco Francisco la tradición de los mocasines rojos, pero vemos ya que Francisco nunca usó los mocasines y también León XIV tampoco va a usarlo, ¿no? Entonces ya vemos con sus mismos zapatos negros. Los mismos de siempre, digamos. Así es, eso es lo innovador también, ¿no? Estaría lindo esperarlo en Tijuana, ¿no? En algún momento en esta ciudad también que decimos que posiblemente llega a Tijuana, sí, yo creo que no. Ya ha visitado muchos lugares los papas, muchos lugares de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Puebla. La capital del país. Yo creo que Tijuana sería una buena opción, ¿verdad? Sería lindo, ¿no? Ver. Ahí vamos a invitarlo. A propósito, cuando vaya a visitarlo algún día, cuando sea grande y vaya a Roma, voy a felicitarlo, saludarlo, invitar a Tijuana para que dé su vuelta. Por allá va a estar compartiendo una visita pastoral. Lo que ha pasado durante sus 30 años fuera de Perú, usted. Sí. Padre, pues agradecerle por este tiempo. Esperemos en el nombre de Dios le toque lo mejor al nuevo Papa en su encomienda, a ustedes desde Tijuana, y pues que todo sea unidad, como lo menciona, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por la entrevista, pues yo creo que es lo mejor que Dios nos puede regalar, ¿no? Lo más asombroso es que la elección fue muy rápido,
24 horas es el récord máximo que ha habido, ¿no? De la elección para un papa, porque no se trata de votar por votar, sino que fue unánime casi. Entonces en 24 horas se eligió a él. Es el Espíritu Santo, repito otra vez, el que eligió a este nuevo papa. Pues muchísimas gracias, padre. Ok, estamos en contacto, bendiciones. Muchísimas gracias.